El mundo de Sofía Herrera parecía perfecto. Esa perfección se desplegaba nítidamente sobre la brillante mesa de madera de su comedor en Madrid. Allí, en forma de una carpeta llena de planes, reposaban los billetes de avión, las reservas de hotel y un itinerario meticulosamente organizado. El aire estaba impregnado del aroma del café matutino y de las alegres charlas de sus dos hijos, Valentina y Leo. Ellos eran el centro de su universo, y este viaje a Marruecos era el regalo de su amor por ellos. Durante más de un año, había planeado cada detalle, ahorrando dinero de los ingresos de su exitoso negocio de catering, la cocina de Sofía, para asegurarse de que cada momento fuera inolvidable. «Mamá, ¿vamos a montar en esos globos aerostáticos gigantes?», preguntó Valentina, sus ojos redondos brillando al imaginar la aventura que les esperaba. «Claro que sí, mi amor. Volaremos muy, muy alto. Veremos el amanecer desde allí arriba, y Leo podrá ver los caballos salvajes del desierto desde el cielo», respondió Sofía, acariciando suavemente el cabello de su hijo. Su marido, Javier García, entró en el comedor, aflojándose la corbata. Sonrió al ver la carpeta frente a Sofía, una sonrisa que, durante sus 12 años de matrimonio, nunca había dejado de derretir el corazón de ella. Le dio un beso en la frente y se sentó. «Eres la mejor esposa del mundo, cariño. Todo está listo. Estoy deseando que llegue el día. Gracias por organizarlo todo», dijo Javier, con la voz llena de una gratitud que parecía sincera. Sofía sonrió aliviada. Esto era lo que quería, ver a su familia feliz. Había reservado lo mejor de lo mejor. Billetes en clase business para que los niños no se cansaran en el vuelo. Una suite en el legendario hotel La Mamunia en Marrakech. También había alquilado un 4x4 de lujo con chofer privado para explorar el Palmeral durante todo un día. En el desierto de Agafay, había reservado un viaje en globo exclusivo solo para su familia, con un desayuno con cava al aterrizar. Incluso había contratado a un fotógrafo profesional para inmortalizar cada momento. No eran unas simples vacaciones, eran la prueba de que podía ofrecerle el mundo a su familia. Sin embargo, en las últimas semanas, una sensación de inquietud había empezado a crecer en ella, una nota discordante en la orquesta de su vida perfecta. Javier trabajaba hasta tarde con más frecuencia. Su teléfono móvil parecía pegado a su mano, y la pantalla se apagaba rápidamente cada vez que ella se acercaba. Las llamadas que recibía a menudo las contestaba en susurros en el balcón o en el patio trasero. «Sí, el objetivo debe cumplirse. Lo gestionaré lo antes posible». «Oh, no te preocupes, todo está bajo control». Sofía intentaba ignorarlo. Probablemente era un gran proyecto en el trabajo. Javier trabajaba duro por su familia, y ella debía confiar en él. La duda era un pequeño susurro en su mente que se esforzaba por acallar. Estaba demasiado ocupada con los preparativos del viaje, demasiado centrada en la felicidad que se avecinaba como para permitir que cualquier pensamiento negativo lo arruinara. Creía en su matrimonio. Lo habían construido todo desde cero, desde un pequeño piso de alquiler hasta el chalet de lujo en el que vivían ahora. De un sueño compartido a una realidad. Javier no podía estar a punto de destrozarlo todo. Una semana antes de la partida, esa noche, Sofía no podía dormir. Los niños ya dormían y la casa estaba en silencio. Bajó a la cocina para prepararse una tila y calmar su mente. Al pasar por el despacho de Javier, vio que su ordenador portátil seguía encendido. Se le debe haber olvidado apagarlo, pensó. Se acercó con la intención de cerrarlo, pero una notificación de correo electrónico en la esquina de la pantalla llamó su atención. Era de una agencia de viajes online. No parecía extraño, probablemente una confirmación de alguna de sus reservas. Impulsada por una curiosidad que no podía explicar, movió el ratón. Abrió la bandeja de entrada. Nada sospechoso, solo correos del trabajo y newsletters. Justo cuando iba a cerrar, sus ojos se posaron en la carpeta de la papelera. Había un único correo electrónico recién eliminado. El asunto era: confirmación de su billete electrónico. El corazón de Sofía empezó a latir con fuerza. Abrió el correo. Nombre del pasajero: Laura Vega. Un nombre desconocido, pero fue la información del vuelo lo que la dejó helada. La misma aerolínea, la misma fecha de salida, el mismo número de vuelo, el mismo destino, Marrakech. El mundo de Sofía pareció detenerse. Sintió como si todo el aire hubiera desaparecido de sus pulmones. Tiene que ser un error, una extraña coincidencia, se dijo a sí misma, pero sus manos temblaban mientras escribía el nombre Laura Vega en el buscador de Instagram. La cuenta era privada, pero la foto de perfil era lo suficientemente clara. Una mujer joven y hermosa con una sonrisa segura.
y un bolso de diseño familiar. Era idéntico al que Javier le había regalado por su cumpleaños el mes anterior, diciendo que era el último modelo de una exclusiva marca europea. Sofía revisó la lista de amigos de la cuenta y allí lo encontró. Javier García. Eran amigos. Hizo clic en el perfil de su marido, un perfil que él apenas actualizaba. Se desplazó hacia abajo viendo sus fotos antiguas, la de su boda, la del nacimiento de Valentina, la de sus primeras vacaciones juntos. Ahora todo parecía una mentira. El dolor la golpeó como un tsunami, amenazando con ahogarla. Sintió náuseas. La traición era tan real y fría que le atravesó el corazón. Quería gritar, despertar a Javier y exigirle una explicación. Quería estampar el portátil contra la pared. Pero no hizo nada de eso. Simplemente cerró el portátil en silencio. Sus manos ya no temblaban. El dolor abrasador se estaba transformando lentamente en otra cosa. Algo frío, duro y afilado como un trozo de hielo. Volvió a la mesa del comedor, donde seguía su perfecto plan de viaje. Contempló los billetes de clase business, las reservas del hotel de 5 estrellas, los tours privados. Todo lo había preparado ella. Todo lo había pagado ella desde su cuenta bancaria conjunta, una cuenta cuyo principal ingreso provenía de su negocio. Ella tenía todo el control. Una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea oscura, terrible y al mismo tiempo inmensamente satisfactoria. Javier quería llevar a su amante a las vacaciones familiares. Quería ofrecerle a ella los lujos pagados con el dinero ganado por el esfuerzo de Sofía. Muy bien, se lo concedería. Les dejaría entrar en el paraíso que ella había creado, pero lo que ellos no sabían era que este paraíso estaba construido al borde de un precipicio, y ella, su creadora, sería quien los empujara al infierno. Esa noche, Sofía no durmió. Se sentó frente a su propio ordenador y trabajó sin derramar una sola lágrima. Abrió todos los planes de viaje, y uno por uno, empezó a cambiarlos. Una sonrisa fría y sutil se dibujó en sus labios. El drama estaba a punto de comenzar, y ella sería la directora. El trayecto al aeropuerto de Madrid-Barajas fue extraño. Su coche de alta gama se deslizaba suavemente, pero la atmósfera en el interior era densa y pesada. Valentina y Leo, en su inocencia, llenaban el silencio con risas y charlas sobre todo lo que harían en Marruecos. No se dieron cuenta de la mirada vacía de su madre, que de vez en cuando se encontraba con el espejo retrovisor, ni de la ansiedad de su padre, que no dejaba de mirar su móvil. Sofía había interpretado su papel a la perfección desde la mañana. Preparó el desayuno como siempre, ayudó a los niños a ponerse su ropa nueva e incluso sonrió cuando Javier la elogió, pero su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Sus ojos estaban fríos y vigilantes, observando cada gesto de Javier, cada pequeña mentira que salía de su boca. ¿Pasa algo, cariño? ¿Pareces cansada?, preguntó Javier, intentando tomar su mano. Sofía retiró la mano suavemente. Estoy un poco nerviosa por el vuelo. Es largo para los niños, respondió con voz neutra. Era una razón plausible que Javier aceptó sin dudar. Él mismo parecía nervioso, mirando más por la ventanilla que a su familia, como si esperara o buscara algo. Sofía sabía exactamente qué buscaba, o, mejor dicho, a quién. Al llegar al aeropuerto, un servicio de lujo los recibió. Un asistente personal se encargó de sus maletas, y pasaron por el control de seguridad y pasaportes a través de un carril prioritario. Todo formaba parte del paquete de clase business que Sofía había organizado. Javier parecía disfrutar cada momento, pavoneándose como si él fuera el artífice de todo aquello. La sala VIP de la aerolínea era un oasis de calma y exclusividad. Sofás mullidos, una amplia selección de comida y bebidas gratuitas, y una vista panorámica de las pistas de despegue. Sofía eligió un rincón desde donde podía vigilar toda la sala. Se mantuvo ocupada dando zumos y pasteles a los niños, pero sus ojos nunca se apartaron de la entrada. Y entonces apareció ella. Laura Vega. Entró con elegancia, vestida de diseño de la cabeza a los pies, arrastrando una maleta de cabina de color oro rosa y con unas grandes gafas de sol sobre la cabeza. Parecía una celebridad viajando sola. Pidió una copa de cava y se sentó al otro lado de la sala, de espaldas a ellos, pero en una posición desde la que podía ver claramente a Javier a través del reflejo de los grandes ventanales. Sofía sintió un vuelco en el corazón, no de dolor, sino de una rabia incandescente. Miró a Javier. Su marido se quedó paralizado por una fracción de segundo. Su mandíbula se tensó y rápidamente desvió la mirada hacia Leo, empezando a hablarle de un avión de juguete. Fue una actuación torpe. Durante la casi una hora que pasaron en la sala, se desarrolló un drama silencioso.
Javier y Laura no intercambiaron una sola palabra, ni siquiera se miraron directamente, pero Sofía lo vio todo. La forma en que Javier enderezaba la espalda para parecer más imponente. El gesto deliberado de Laura al echarse el pelo hacia atrás para llamar su atención. Se comunicaban con un lenguaje corporal, con señales secretas que creían que nadie más entendería. Estaban muy equivocados. Sofía vio y registró cada detalle, añadiéndolo a la lista de sus pecados. Cuando anunciaron el embarque, Javier pareció aliviado. Se apresuró a reunir a los niños. «Venga, vamos», exclamó con un entusiasmo algo forzado. Mientras caminaban hacia la puerta de embarque, se repitió el torpe baile. Laura caminaba unos metros por delante de ellos, y Javier ralentizaba el paso deliberadamente para crear distancia. Subieron al avión uno por uno, como extraños. Dentro de la cabina de clase business, les esperaban sus lujosos asientos individuales. El plan original era que ocuparan los 4 asientos de la fila central. Sofía se sentaría al lado de Javier. Este era el momento que había estado esperando. Después de colocar el equipaje de mano, Sofía se volvió hacia Javier con la sonrisa más dulce y ensayada que pudo fingir. «Cariño, creo que sería mejor si los niños y yo nos sentamos en esos 2 asientos junto a la ventanilla», dijo, señalando otra fila. «Así pueden ver las nubes juntos. Es una pena que estemos separados. Tú quédate aquí, para que puedas descansar cómodamente. El vuelo es largo». La petición era tan lógica y considerada, la madre pensando en sus hijos, la esposa pensando en su marido, que Javier no tuvo motivos para negarse. De hecho, un inmenso alivio se dibujó en su rostro. «Ah, qué buena idea, cariño. Siempre piensas en todo», dijo Javier demasiado rápido. «¿De acuerdo?», respondió Sofía secamente. Condujo a Valentina y a Leo a sus nuevos asientos, varias filas por detrás de su ubicación original, junto a la ventanilla. Desde allí tenía una vista perfecta. Podía ver la espalda de Javier y, casualmente, a Laura, que estaba sentada sola en una fila más adelante, separada de Javier por un solo pasillo. La trampa estaba puesta. El avión despegó. Una vez que la señal del cinturón de seguridad se apagó, Sofía se aseguró de que los niños estuvieran ocupados con películas y juegos. Se aseguró de que estuvieran cómodos y entretenidos. Y luego, en silencio, observó. No tardó mucho. Creyendo que Sofía y los niños estaban distraídos, Javier entró en acción. Envió un mensaje con su móvil y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Unos minutos después, una azafata se acercó al asiento de Laura y le sirvió una copa de cava. Laura se giró ligeramente hacia Javier y le devolvió un casi imperceptible asentimiento de cabeza. Era su brindis. Estaban celebrando el éxito de su despreciable plan, justo delante de los ojos de Sofía. Una furia glacial recorrió el cuerpo de Sofía. Quería caminar hasta allí, arrojarles el cava a la cara y humillarlos delante de todos los pasajeros. Pero no. Eso sería demasiado fácil, demasiado rápido. Su venganza no se serviría caliente y precipitada, se serviría fría, tan fría como las cimas de las montañas del Atlas donde planeaba abandonarlos. Sacó su ordenador portátil de su bolso. Los niños ya estaban absortos en su mundo de películas, con los auriculares puestos. Javier se sentía seguro en su asiento. Era el momento. Sofía pagó por el paquete de Wi-Fi a bordo. La conexión no era muy rápida, pero era lo suficientemente estable para su misión. La pantalla del portátil se iluminó, mostrando de nuevo todas las lujosas reservas que había preparado con amor. Un amor que ahora estaba muerto. Con dedos firmes, comenzó a trabajar. Clic. La reserva de la suite en el hotel La Mamunia de Marrakech fue cancelada. El correo de confirmación de la cancelación llegó al instante. Clic. El alquiler del 4x4 de lujo con chofer privado fue cancelado. Perdió el depósito, pero a Sofía no le importó. Era un precio barato a pagar por la lección que estaba a punto de dar. Clic. El tour privado en globo aerostático sobre el desierto fue cancelado. Clic. La reserva del vehículo de alta gama con conductor personal fue cancelada. Uno por uno, derribó cada pilar de lujo que sostenía las vacaciones de ensueño de Javier y Laura. A continuación, abrió una web de reservas de hoteles de bajo coste. Buscó las ubicaciones más remotas, las más inaccesibles, las más alejadas de la palabra lujo. Encontró una pequeña pensión en un pueblo anónimo de las montañas, cuyas reseñas mencionaban una auténtica experiencia rural y lejos de las multitudes, un eufemismo para sin comodidades modernas. Perfecto. Reservó las 2 habitaciones más básicas. Después, reservó un coche de alquiler. No un sedán de lujo,
sino una furgoneta destartalada de una compañía local con una calificación de 2 estrellas. La foto mostraba un vehículo con varias abolladuras y la pintura descolorida. Perfecto. Cuando terminó con todos sus nuevos planes, el avión sobrevolaba el Mediterráneo a gran altitud. Abajo, el mundo parecía en paz. Dentro de la cabina, Javier y Laura probablemente estarían disfrutando de su cava, sintiéndose el rey y la reina del mundo. No sabían que su trono acababa de ser derrocado. No sabían que su paraíso se había convertido en un infierno. Y que la directora de ese infierno estaba sentada en silencio unas filas detrás de ellos, bebiendo una taza de té caliente con una sonrisa de satisfacción. Este iba a ser un viaje muy, muy largo. El vuelo de Madrid a Marrakech fue un largo y aislado pasillo de tiempo flotando entre dos mundos. Para la mayoría de los pasajeros de la clase business, era un momento para relajarse, disfrutar de una película o dormir en los cómodos asientos que se convertían en camas. Para Javier y Laura, era una pausa tensa pero emocionante antes del comienzo de su aventura prohibida. Pero para Sofía, esas pocas horas fueron su espacio de trabajo, su silencioso laboratorio donde preparaba la pócima de la venganza más amarga. Después de ejecutar todas las nuevas reservas, cerró su ordenador portátil. Una extraña sensación la invadió. No era alivio ni satisfacción. Era una calma gélida, el punto en el que la rabia hirviente se solidifica en hielo. Ya había cruzado el punto de no retorno. No habría más gritos, ni lágrimas, ni súplicas. Solo quedaba un guión que debía ejecutar hasta el final. Se giró para mirar a sus hijos. Valentina y Leo ya estaban profundamente dormidos. Sus rostros eran pacíficos bajo las cálidas mantas proporcionadas por la aerolínea. Su respiración acompasada era lo único real y puro que quedaba en su mundo ahora. Tocó la mejilla de Valentina y ajustó la manta de Leo. Una oleada de genuina ternura brotó en su corazón. Ellos eran su porqué. No hacía esto solo por odio a Javier, sino también por un amor infinito hacia ellos. No permitiría que la corrupción de su padre contaminara su futuro. Los protegería, y eso significaba cortar la fuente del veneno de raíz. Esta era la parte dulce de su plan, la sonrisa hacia sus hijos, su paciencia, su papel de madre perfecta. Una máscara dulce que ocultaba un veneno mortal. Volvió la vista al frente. Javier no estaba durmiendo. Estaba viendo una película, pero sus ojos no estaban realmente centrados en la pantalla. De vez en cuando, miraba hacia Laura, y Laura hacía lo mismo. Eran como dos imanes que se atraían, luchando por no tocarse en público. Sofía observó cada detalle. La forma en que Javier pidió un segundo whisky, como si celebrara algo. La forma en que Laura se retocaba el maquillaje con un pequeño espejo, siempre perfecta. Ambos estaban sumidos en su propio egoísmo, tan seguros de su astucia, tan ciegos a la tormenta que se avecinaba. La mente de Sofía viajó al pasado, pero ahora con un nuevo filtro. Recordó la noche en que Javier le regaló aquel bolso de diseño. Dijo que era una bonificación por un gran proyecto. Sofía había llorado de emoción, sintiéndose la esposa más apreciada. Ahora sabía que esas lágrimas habían mojado un trofeo de victoria comprado con el dinero que ella había ganado, para otra mujer. Recordó todos los viajes de negocios de Javier durante el último año. Lisboa, las Islas Canarias, Milán. Siempre traía hermosos regalos para ella y los niños. Ahora Sofía se preguntaba, ¿estaba Laura también allí? Se reían en lujosas habitaciones de hotel, burlándose de la esposa tonta que cuidaba fielmente de los niños en casa. Todos los hermosos recuerdos se sentían ahora contaminados. Las cenas románticas, los dulces cumplidos, las promesas de futuro. Todo parecía parte de una gran obra de teatro en la que ella, la actriz principal, no tenía ni idea de que compartía el escenario con otra. El dolor intentó aflorar de nuevo, pero Sofía lo apartó. El dolor solo la debilitaría. Lo que necesitaba ahora era fuerza, y, paradójicamente, su mayor fuente de fuerza era algo que Javier siempre había subestimado: su control financiero. Sofía era el cerebro de las finanzas familiares. Su negocio de catering generaba ingresos mucho mayores que el sueldo de director de Javier. Ella gestionaba las inversiones, pagaba las facturas y distribuía los fondos. Javier simplemente disfrutaba de una generosa asignación mensual en su cuenta personal y de los beneficios de una tarjeta de crédito sin límites, cuyas facturas se pagaban desde la cuenta principal que Sofía controlaba. Disfrutaba de un estilo de vida lujoso como si fuera su derecho de nacimiento, sin entender realmente de dónde venía todo. La consideraba una ama de casa con un hobby culinario que, casualmente, ganaba dinero. Nunca la vio como la astuta empresaria que era. Un error fatal. Sofía sacó su teléfono.
No podía llamar al banco desde el avión, pero podía preparar el siguiente paso. Tan pronto como aterrizaran, tenía que bloquear todas las tarjetas de Javier. No podía usar la infidelidad como motivo. Necesitaba una razón sólida e indiscutible para que el banco actuara rápidamente y sin hacer demasiadas preguntas. Diría que le habían robado la cartera en el aeropuerto. Una mentira limpia y eficiente. Perfeccionó aún más su plan. Después de abandonarlos en ese pueblo remoto, los dejaría sufrir durante unos días. Dejaría que el pánico y la desesperación los consumieran. Quería ver cómo su amor resistía sin dinero, sin lujos, sin comodidad. Quería ver la verdadera cara de Laura cuando su caro maquillaje se corriera por el sudor y las lágrimas de frustración. Quería ver a su arrogante marido, Javier, reducido a un mendigo que dependía completamente de ella. Y después, cuando estas vacaciones infernales terminaran, sus pensamientos iban aún más lejos. La palabra divorcio apareció en su mente, ya no como una posibilidad temida, sino como una certeza liberadora. Volvería a Madrid, metería las pertenencias de Javier en bolsas de basura y le entregaría los papeles de su abogada. Conseguiría la custodia total de los niños. Se quedaría con todos sus bienes. Javier había entrado en este matrimonio sin nada, y se iría de la misma manera. Una azafata le ofreció una bebida. ¿Un té caliente, señora? Sí, gracias, respondió Sofía con voz tranquila. Mientras sorbía el té, sintió que se había convertido en otra persona. La Sofía del pasado, ingenua y llena de amor, había muerto en algún lugar sobre el Mediterráneo. Lo que quedaba era una mujer con el corazón helado, pero con la mente más afilada que nunca. Ya no era la víctima, era la cazadora. Horas después, el capitán anunció que estaban a punto de aterrizar en Marrakech. Las luces de la cabina se atenuaron, y a través de la ventanilla, las luces de la ciudad comenzaron a aparecer como joyas esparcidas sobre un tapete negro. Valentina y Leo se despertaron, sus rostros pegados a la ventanilla, llenos de asombro. «¡Ala, Marrakech es preciosa, mamá!», exclamó Valentina. Sofía abrazó a sus dos hijos. «Sí, es preciosa, mi vida», susurró. Miró hacia Javier. Su marido también miraba por la ventanilla con una sonrisa de anticipación. Probablemente imaginaba noches románticas con Laura a la luz de las velas en un lujoso riad. No sabía que las joyas que veía abajo eran solo un espejismo. Se dirigía a un gran escenario donde interpretaría el papel principal en una tragedia escrita especialmente para él. El avión aterrizó suavemente. Cuando las puertas se abrieron y el aire fresco de Marrakech entró, Sofía respiró hondo. Era la hora. El espectáculo estaba a punto de comenzar. El proceso de desembarque y pasar por inmigración fue fluido. Con los privilegios de la clase business, todo se sintió rápido y eficiente. Javier empujaba un carrito con dos grandes maletas, caminando con aire de confianza. De vez en cuando, miraba hacia atrás, no para ver a Sofía y a los niños, sino para asegurarse de que Laura no se quedara demasiado atrás. Laura, por su parte, mantenía la distancia, fingiendo estar ocupada con su móvil, actuando como una viajera solitaria que se orientaba. Tan pronto como salieron a la concurrida sala de llegadas, los ojos de Javier escanearon inmediatamente la multitud. Buscaba un cartel con las palabras «Señor García», sostenido por un chofer impecablemente vestido que los conduciría a un reluciente sedán europeo. Esa era la imagen en su cabeza. Esa era la promesa de lujo que le había susurrado a Laura. «¿Dónde está nuestro chofer, cariño?», preguntó Javier. Su tono era ligeramente impaciente. Sofía sonrió de oreja a oreja, la sonrisa más brillante y falsa que pudo ofrecer. «Oh, he preparado una sorpresa», dijo con un tono alegre. «Pensé que sería más divertido experimentar el verdadero Marruecos en lugar de ir directamente al bullicio de la ciudad. Lo he organizado todo. Venga, es por aquí». Sin esperar la respuesta de Javier, Sofía tomó las manos de Valentina y Leo y caminó en dirección opuesta a la salida principal, hacia la zona de recogida de transportes locales. Javier parecía confundido. Miró a Laura, haciéndole un gesto de interrogación. Laura solo pudo encogerse de hombros, preocupada. No tenían más opción que seguirla. Sofía se detuvo en la concurrida acera. Sacó su teléfono e hizo una llamada, hablando en un inglés entrecortado antes de colgar. «Ya viene. Llegará en cualquier momento», anunció. 5 minutos después, un vehículo se acercó y se detuvo frente a ellos. No era un sedán de lujo, ni siquiera era un coche normal. Era una furgoneta vieja, probablemente de los años 80. La pintura, que alguna vez fue blanca, ahora era de un amarillo apagado y se desconchaba en varios lugares. Había una gran abolladura en la puerta lateral, y uno de los faros estaba sujeto con cinta adhesiva.
Cuando el motor se detuvo, la furgoneta tosió y escupió una nube de humo negro. Un hombre mayor, con un bigote espeso y una barriga prominente, salió del asiento del conductor. Llevaba una camiseta sin mangas sucia y pantalones anchos. Saludó a Sofía con un movimiento de cabeza. El rostro de Javier se puso pálido. ¿Este es nuestro transporte?", preguntó, su voz apenas un susurro. Su humillación era palpable, especialmente porque Laura, a solo unos metros de distancia, miraba la furgoneta con una expresión de absoluto horror. «Sí», exclamó Sofía, como si la furgoneta fuera la limusina más lujosa. «Esto es una aventura, cariño. A los niños les encantará, ¿verdad?», se volvió hacia Valentina y Leo. «¡Hala, un autobús!», gritó Leo, viendo el viejo vehículo como un juguete gigante. Javier estaba atrapado. No podía quejarse delante de sus hijos aparentemente encantados. Con el rostro tenso, ayudó al conductor a cargar sus caras maletas de diseño en el maletero polvoriento. Sofía se acercó a una Laura petrificada. «Hola, parece que vamos al mismo sitio. ¿Quieres venir con nosotros? Ah, pero creo que no hay sitio. No te preocupes, te llamo un taxi. El destino es el mismo que el nuestro, un pueblo llamado Imlil», dijo Sofía con un tono extremadamente amable y servicial. Mencionó deliberadamente el nombre del remoto pueblo, un nombre que, sabía, nunca habría estado en la lista de viajes de ensueño de Laura. Antes de que Laura pudiera responder, Sofía ya había parado un taxi. Hablando rápidamente con el conductor en un francés básico que había aprendido de Internet, dándole la dirección de la humilde pensión y pagando la tarifa por adelantado. «Todo arreglado. Que tengas un buen viaje», dijo Sofía con una sonrisa, antes de subirse rápidamente a la furgoneta. La puerta de la furgoneta se cerró con un sonido metálico ensordecedor. El viaje al infierno había comenzado. No había aire acondicionado. Tuvieron que abrir las ventanillas, dejando entrar el polvo y el aire caliente de las afueras de Marrakech. Los asientos eran duros y los muelles parecían clavarse en sus espaldas. Cada vez que la furgoneta pasaba por un bache, todo su cuerpo se sacudía violentamente. Dejaron atrás la gran ciudad y se adentraron en la autopista, que pronto se convirtió en carreteras rurales más pequeñas. El paisaje de hermosos edificios y palmerales fue reemplazado por praderas secas y colinas áridas. El viaje, que en el mapa debía durar unas horas, se sintió como una eternidad. Valentina y Leo, después de la emoción inicial, se quedaron dormidos por el cansancio. Javier se sentó en silencio. El sudor empapaba su cara camisa. No dejaba de mirar su móvil, probablemente intercambiando mensajes de pánico con Laura en el taxi que los seguía. Intentó preguntarle a Sofía. «Sofía, ¿dónde demonios vamos? ¿Cuánto falta? ¿Por qué no fuimos directamente a Marrakech?» «Un poco de paciencia, cariño. Es parte de la sorpresa. Te va a encantar». «Confía en mí», respondió Sofía con calma, sus ojos fijos en la carretera. Después de casi 4 horas de viaje, la furgoneta se desvió por un estrecho camino de tierra. Entraron en un pequeño pueblo que parecía desolado. Casas de piedra rústicas, algunas gallinas deambulando por la calle y un puñado de ancianos sentados frente a una tetería. Este era su nuevo destino. La furgoneta se detuvo frente al edificio de 2 pisos menos atractivo de todo el pueblo. La pintura de las paredes estaba descolorida y un letrero de madera que decía Pensión Atlas colgaba torcido. Este era su alojamiento. El conductor dejó sus maletas en el suelo polvoriento. Javier se quedó helado, mirando la pensión con incredulidad. Un momento después, llegó el taxi con Laura. Laura salió del coche. Su pelo estaba ligeramente despeinado y su rostro mostraba una irritación extrema. Al ver la pensión, se quedó boquiabierta. La dueña de la pensión, una anciana, salió a recibirlos. No hablaba inglés ni español, así que Sofía usó una aplicación de traducción en su teléfono para comunicarse con ella. «Estas son nuestras habitaciones», dijo Sofía, llevando a los niños adentro. Javier y Laura la siguieron con paso pesado. El vestíbulo de la pensión era apenas un pequeño espacio con un viejo mostrador de madera y unas pocas sillas de plástico. Un olor a humedad y a rancio impregnaba el aire. La anciana les dio 2 llaves. Sofía tomó una y le dio la otra a Javier. «Esta es la llave de nuestra habitación, y esta es para ti y tú», amiga, dijo Sofía señalando deliberadamente a Laura. Subieron al segundo piso por una crujiente escalera de madera. La habitación de la familia de Sofía estaba al final del pasillo. Era pequeña, con solo una cama grande y un colchón en el suelo. La ventana daba a un patio trasero descuidado. Javier abrió la puerta de su habitación, que estaba al lado de la de Laura.
Sofía echó un vistazo al interior. Esa habitación era aún más pequeña, con una sola cama con un viejo armazón de metal. La pintura de las paredes estaba desconchada. No había televisión ni teléfono, nada. Javier dejó caer su maleta al suelo. Se quedó de pie en medio de la habitación. Su expresión era una mezcla de confusión, ira y completa desesperación. Las promesas de un palacio, de cava y de lujo se habían evaporado, reemplazadas por la dura realidad de una habitación diminuta en un pueblo anónimo. Desde su habitación, Sofía pudo oír a Javier y a Laura empezar a discutir en voz baja en el pasillo. No necesitaba oír lo que decían, simplemente cerró su puerta en silencio. Abrazó a sus cansados hijos, Valentina y Leo. «Bienvenidos a Marruecos», susurró para sí misma. Una pequeña, genuina y fría sonrisa se dibujó finalmente en su rostro. El primer acto de su obra había sido un éxito rotundo. La primera noche en la pensión Atlas fue una larga tortura. Las delgadas paredes de la pensión no ofrecían ninguna privacidad. Desde su habitación, Sofía podía oír claramente la acalorada discusión que se desarrollaba entre Javier y Laura. Sus voces eran susurros tensos, pero los siseos de ira y frustración eran interrumpidos ocasionalmente por el portazo de una puerta y el sonido de pasos yendo y viniendo por el pasillo. Sofía yacía en la dura cama, abrazando a Leo, que ya dormía. No sentía compasión. Al contrario, escuchaba la discusión como una canción de cuna, una sinfonía de la ruina que ella misma había compuesto. Al otro lado del pasillo, Javier intentaba calmar a una Laura al borde de la histeria. «Cálmate, Laura. Seguro que ha habido un error. Mañana por la mañana lo arreglaré todo. Reservaré el mejor hotel de la ciudad y nos iremos de este maldito lugar», susurró Javier, tratando de sonar convincente. «¿Un error, Javier? Esto no es un error, es un infierno. Tu mujer ha planeado todo esto, estoy segura», sisió Laura, su voz temblando de rabia. «No, ella no es tan lista ni tan cruel. Simplemente querrá probar algo auténtico. Mañana se habrá cansado. Déjamelo a mí. Yo lo solucionaré», respondió Javier. Más para tranquilizarse a sí mismo que a Laura. Esa seguridad le dio un poco de fuerza. Era un hombre, un director. Estaba acostumbrado a solucionar problemas, y los problemas, por lo general, se solucionaban con dinero. Después de decirle a Laura que intentara dormir, regresó a su propia habitación sofocante. Allí, sacó su única ventana al mundo moderno, su smartphone. La señal de internet era débil, pero suficiente para abrir una aplicación de reserva de hoteles. Con los dedos temblando de ira, buscó hoteles de 5 estrellas en la ciudad más cercana, Marrakech. Encontró una suite con vistas a los jardines. El precio era exorbitante, pero no le importó. Era el precio que tenía que pagar para compensar a Laura por este desastre y recuperar el control de la situación. Introdujo toda la información necesaria y llegó a la página de pago. Con confianza, introdujo el número de su tarjeta de crédito platino. Pulsó el botón de confirmar pago. Un pequeño círculo giró en la pantalla y luego apareció un texto en rojo. Transacción denegada. Javier frunció el ceño. Quizás era por ser una transacción internacional, pensó. Lo intentó de nuevo. Denegada. Sacó otra tarjeta de crédito de su cartera, una de otro banco. Introdujo los números con cuidado. Denegada. La irritación comenzó a apoderarse de él. Probó con una tercera tarjeta, la prioritaria que debía funcionar en cualquier parte del mundo. Transacción denegada. La irritación se convirtió en ansiedad. Algo iba muy mal. Intentó pensar con claridad. Si las tarjetas de crédito no funcionaban, necesitaba efectivo. Plan B. Mañana por la mañana, iría a un cajero automático. Sacaría todos los dirhams que pudiera. Alquilaría un coche y se largaría de este maldito pueblo. Con ese plan, finalmente pudo conciliar el sueño, aunque no fue un descanso reparador. A la mañana siguiente, Javier se despertó con una nueva determinación. Vio a Sofía y a los niños desayunando en la pequeña terraza de la pensión. El desayuno era miserable, unos trozos de pan duro, mermelada de albaricoque, unas pocas aceitunas y un té aguado. Sofía parecía disfrutarlo, incluso sonreía mientras le daba de comer a Leo. La escena revolvió el estómago de Javier. «Voy a dar una vuelta, a tomar un poco de aire», le dijo a Sofía. Sofía lo miró de reojo y asintió. «Ten cuidado, cariño». Javier caminó rápidamente por la calle principal del polvoriento pueblo. Le preguntó al dueño de una tienda donde había un banco o un cajero automático. El hombre le señaló una única máquina adosada a la vieja oficina de correos. La máquina parecía sucia y anticuada. Javier no tenía otra opción. Con el corazón palpitante, insertó su tarjeta de débito de su banco principal.
Introdujo su PIN. Seleccionó la opción de retirar efectivo. La cantidad máxima. La máquina hizo ruidos durante un momento, y luego apareció un mensaje en árabe, con una traducción al inglés debajo. Saldo insuficiente. Imposible. Sabía perfectamente que tenía miles de euros en esa cuenta. Debía ser un error de la máquina. Lo intentó de nuevo con una cantidad menor. El mismo mensaje. Un sudor frío comenzó a perlar sus sienes. Sacó una tarjeta de débito de otra cuenta. La insertó. Esta vez el mensaje fue diferente. Su tarjeta no es válida. Por favor, contacte con su banco. El verdadero pánico comenzó a apoderarse de él. Esto ya no era un simple problema técnico. Esto se sentía como una conspiración. Volvió corriendo a la pensión, entró en su habitación e inmediatamente llamó al servicio de atención al cliente internacional de su banco. Después de navegar por un frustrante menú automatizado, finalmente consiguió hablar con un agente. Hola, soy Javier García. Estoy en Marruecos y todas mis tarjetas, tanto de crédito como de débito, no funcionan. ¿Podría comprobarlo, por favor?, dijo con voz apremiante. Al otro lado de la línea, el agente le pidió que esperara un momento mientras verificaba los datos. Los segundos de silencio se sintieron como horas. Sí, señor García, lo he comprobado, dijo el agente con un tono tranquilo y profesional. Según nuestros registros, todas las tarjetas a su nombre, 3 de crédito y 2 de débito, fueron canceladas permanentemente anoche, alrededor de las 2 de la madrugada, hora de España. ¿Canceladas? ¿Bajo qué autoridad?, preguntó Javier, su voz temblando. Recibimos una llamada de la titular principal de la cuenta, su esposa, la Sra. Sofía Herrera. Denunció que su cartera había sido perdida o robada en el aeropuerto de Marrakech. Como medida de seguridad, solicitó el bloqueo inmediato y total de todas las tarjetas asociadas a esa cuenta. La solicitud fue procesada según el protocolo, señor. El mundo de Javier se vino abajo. ¿Perdida o robada? Su cartera estaba en su bolsillo en ese mismo instante. Sofía. Todo esto era obra de Sofía. No era una sorpresa de vacaciones, era un sabotaje. Una furia volcánica explotó en su interior, consumiendo el miedo y la ansiedad. Ya no le importaba Laura ni nadie más. Salió corriendo de su habitación y se abalanzó sobre Sofía, que estaba recogiendo los platos del desayuno. Los niños ya habían corrido al patio. «Sofía, ¿qué has hecho?», gritó, su máscara de marido paciente hecha añicos. Sofía se giró, con una expresión de sorpresa y preocupación muy convincente. «¿Qué pasa, cariño? ¿Por qué gritas? No te hagas la tonta. Mis tarjetas. ¿Por qué le dijiste al banco que había perdido la cartera? ¿Por qué las cancelaste todas?» Sofía dejó los platos. Miró a Javier con ojos que parecían heridos. «Oh, Dios mío, están canceladas. Cariño, lo siento. Anoche no podía dormir y me di cuenta de que no habías sacado la cartera ni una sola vez desde que bajamos del avión. Me entró pánico. Pensé que se te podría haber caído o que te la habían robado. Estaba tan asustada de que perdiéramos todo nuestro dinero que llamé al banco y lo cancelé todo. Solo intentaba protegernos, cariño. Menos mal que actué rápido, ¿verdad?» Su argumento era tan perfecto, tan lógico. Era la acción de una esposa preocupada y responsable. Javier se quedó con la boca abierta, paralizado. No podía decir nada. No podía rebatirlo. No podía decir, no perdí mi cartera. Solo intentaba usar mis tarjetas para reservar un hotel para mi amante. Había caído en la trampa de una forma tan hermosa. Sofía se acercó a él e incluso le acarició el brazo, un contacto que se sintió como una descarga eléctrica. «Venga, no te alteres. Todo va a estar bien», dijo con voz tranquilizadora. «No te preocupes. Traje algo de efectivo. Dinero de emergencia. Será suficiente para nuestra comida y cualquier gasto que tengamos mientras estemos aquí». Luego hizo una pausa, miró profundamente a los ojos de Javier y asestó el golpe final. «Quiero decir, suficiente para mí y para los niños». Se dio la vuelta y caminó hacia los niños en el patio, dejando a Javier congelado en la terraza. Fue entonces cuando Javier García, el hombre que siempre había sentido que tenía el poder y el control de la situación, finalmente comprendió su realidad. Estaba tirado en un país extranjero, sin un céntimo, sin acceso a sus cuentas y bajo el poder absoluto de la mujer a la que siempre había subestimado. Ya no era un marido de vacaciones, era un prisionero. Tras esa confrontación mortal, la atmósfera en la pensión se volvió aún más pesada y sofocante. Javier regresó a su habitación como un zombi, con la mente en blanco. La realidad de su total impotencia se sentía como paredes que se cerraban a su alrededor. Le contó a Laura lo que había pasado,
y la reacción de ella estuvo lejos de ser comprensiva. La histeria de Laura explotó sin control. Ya no susurraba ni bajaba la voz. Gritó. ¿Qué? ¿Así que estamos atrapados en este lugar de mala muerte sin un solo euro? Todo esto es culpa tuya, Javier. Mi culpa, gritó, su hermoso rostro enrojecido por la ira. ¿Por qué es mi culpa? Yo también soy una víctima aquí, replicó Javier, levantando la voz al mismo nivel. Su humillación y frustración necesitaban una vía de escape. Víctima. Fuiste tú quien me prometió unas vacaciones de lujo en Marrakech. Fuiste tú quien dijo que todo estaba arreglado. Me he cogido 2 semanas de vacaciones para esto. ¿Para qué? ¿Para comer pan duro y dormir en esta habitación que huele a rata? ¿Qué clase de hombre eres? Su discusión se desbordó de la habitación al pasillo, audible para cualquiera que estuviera cerca. La máscara de elegante socialité que Laura había llevado se había hecho añicos, reemplazada por la verdadera mujer materialista, en pánico al verse privada de sus lujos. Su relación se había construido sobre cenas caras, regalos lujosos y la emoción de las mentiras. Ahora, puesta a prueba por el fuego de la pobreza y las dificultades, no soportaba el calor. Mientras tanto, mientras un pequeño infierno se desataba en el piso de arriba, Sofía creaba su propio pequeño paraíso en el patio de abajo. Parecía completamente ajena al drama que se desarrollaba. Sacó una pelota de goma de su bolso y comenzó a jugar a lanzarla y atraparla con Valentina y Leo. Las risas alegres de los niños se convirtieron en la música de fondo que contrastaba con los gritos de frustración que venían de arriba. Lo hizo a propósito. Quería que oyeran el sonido de la felicidad que habían intentado destruir. Trataba la situación como si fuera parte de una emocionante aventura. Mira, ¿no es maravilloso el aire fresco? Mucho mejor que en la ciudad, llena de contaminación, le dijo a Valentina. Usó unas monedas para comprarle a Leo un polo de una pequeña tienda al otro lado de la calle. Hizo muchas fotos, de Leo con la cara manchada de helado, de Valentina intentando hablar con un gato callejero, fotos de los tres con las áridas colinas de fondo. Quería documentar cada momento de sus rústicas vacaciones. El contraste torturaba a Javier y a Laura. Cada vez que miraban por la ventana, se enfrentaban a la visión de una familia feliz disfrutando de la vida, mientras ellos estaban atrapados en una prisión de desesperación. La risa de los niños sonaba como una burla. La sonrisa de Sofía parecía la de un demonio que se había apoderado de sus almas. A medida que avanzaba el día, el hambre hizo acto de presencia. La escasa comida de la mañana se había digerido hacía mucho tiempo. Sus estómagos rugían. No había servicio de habitaciones, ni restaurante, y lo más importante, no había dinero. Después de que las discusiones disminuyeran por falta de energía, la verdadera desesperación se instaló. Laura empezó a llorar, esta vez con lágrimas de verdad, las de una niña mimada a la que le han quitado sus juguetes. Tengo hambre, Javier. Me siento mareada. No puedo más, sollozó. Ver a Laura llorar hirió el orgullo de Javier como hombre. Tenía que hacer algo. Tragando saliva y el orgullo que le quedaba, bajó las escaleras. Se acercó a Sofía, que estaba sentada en un banco leyendo un libro mientras los niños jugaban cerca. Se quedó de pie, incómodo, frente a ella durante un momento antes de finalmente hablar. Sofía, dijo en voz baja. Sofía levantó la vista de su libro, mirándolo con una expresión neutra. Sí, tenemos hambre, dijo, sintiendo cómo el calor de la vergüenza le subía a la cara. ¿Podrías darnos algo de dinero para el almuerzo? Este era el momento que Sofía había estado esperando. El momento en que el hombre que la había traicionado y menospreciado a sus espaldas se presentaba ante ella como un mendigo. No mostró su satisfacción. Mantuvo la calma, incluso pareció ligeramente compasiva. Ah, claro, debéis tener hambre, dijo mientras abría su monedero. Javier sintió una punzada de esperanza. Quizás a Sofía todavía le quedaba algo de compasión. Quizás les daría suficiente para una comida en el único y pequeño restaurante del pueblo. Sofía sacó unos cuantos billetes de dirhams de su monedero, no billetes grandes, sino los de menor denominación. Los contó con cuidado. Toma, dijo, entregándole el dinero a Javier. Debería ser suficiente para 2 piezas de cobs y una botella grande de agua. Tenemos que empezar a ahorrar, cariño. Este dinero de emergencia tiene que durarnos los próximos días. La cantidad de dinero era un insulto obvio, suficiente para sobrevivir, pero nada más. Suficiente para recordarle a Javier su lugar, era el receptor de caridad, sin derecho a exigir más. Con mano temblorosa, Javier tomó el dinero. Gracias, susurró, y se dio la vuelta rápidamente, incapaz de seguir mirando a su esposa a la cara. El acto de tortura psicológica había comenzado. Sofía no necesitaba gritar ni enfadarse.
Solo tenía que mostrar su propia felicidad mientras lanzaba migajas de piedad a sus traidores. La escena terminó con la visión miserable de Javier y Laura sentados en los escalones de la destartalada pensión, compartiendo un trozo de pan ligeramente quemado. Ya no discutían, comían en silencio. Un silencio desesperado. Laura, con su ropa de diseño empezando a ensuciarse, parecía realmente miserable. Javier, con el rostro demacrado y la mirada vacía, parecía un rey que había perdido su reino. A lo lejos, bajo la sombra de un olivo, Sofía los observaba con una leve sonrisa. La histeria en tierra extranjera no había hecho más que empezar, y ella iba a disfrutar de cada momento. Los 2 días siguientes en el pueblo transcurrieron a cámara lenta, una película muda de sufrimiento. El tiempo parecía arrastrarse. Cada hora se sentía como un día. Para Javier y Laura, la vida se redujo a un ciclo monótono y doloroso. Despertarse en sus sofocantes habitaciones, desayunar el pan duro que les ofrecían y pasar el resto del día sin hacer nada más que culparse mutuamente o sentarse en un silencio cargado de odio. El hambre se convirtió en su compañera constante. La caridad diaria de Sofía solo alcanzaba para la comida más básica, y tenían que tragar su orgullo junto con cada bocado de pan insípido. Los lujos que una vez adoraron, cenas en restaurantes con estrellas, cava, ropa de diseño, ahora parecían un sueño de la vida de otra persona. Aquí, una simple botella de agua fría se sentía como una bendición. La apariencia de Laura reflejaba su estado mental. Su pelo, una vez perfectamente peinado, ahora estaba grasiento y recogido de cualquier manera. Su rostro, sin maquillaje, estaba pálido, y las ojeras bajo sus ojos hablaban de noches de insomnio. Su cara ropa parecía sucia y arrugada. Se quejaba constantemente, lloriqueaba y presionaba a Javier. «Haz algo, Javier. No soporto más esto. Habla con tu mujer otra vez. Suplícale. Haz lo que sea», le instó en la tarde del 4.º día, con la voz ronca de frustración. Javier, también al límite, lo intentó. Se acercó a Sofía mientras ella enseñaba a Valentina a hacer aviones de papel. Probó una nueva táctica, intentar manipularla a través de los niños. «Sofía, creo que los niños se están empezando a aburrir aquí», dijo, esforzándose por sonar razonable. «Mira, no hay nada para que se diviertan. Creo que deberíamos mudarnos a un lugar mejor, como una ciudad». «Me siento mal por Valentina y Leo». Sofía lo miró con una leve sonrisa. «¿Mal por ellos, cariño? Míralos. Parecen felices. Los niños no necesitan centros comerciales ni videojuegos para reír. Aquí están aprendiendo sobre la naturaleza y la sencillez. Es una experiencia que el dinero no puede comprar. ¿No crees que es una lección valiosa para ellos?». Cada una de sus palabras era como una daga. Desmontaba el argumento de Javier con tanta facilidad, haciéndole parecer un padre superficial, mientras que ella era la madre sabia. Javier regresó, una vez más, derrotado y con las manos vacías. Esa noche, Sofía decidió que era hora de terminar esta obra. Ya había habido suficiente sufrimiento pasivo. Necesitaba un momento de explosión, de confesión, de catarsis, antes de pasar al siguiente acto. Al atardecer, llevó a Valentina y a Leo a dar un paseo por una pequeña colina en las afueras del pueblo. El vasto cielo se extendía sobre ellos, teñido de naranja, púrpura y rosa. El paisaje era de una belleza y una paz que contrastaban brutalmente con la tormenta que se gestaba en su interior. Les compró a los niños un algodón de azúcar local de un viejo vendedor y los dejó correr por el prado. Cuando regresaron a la pensión, ya era de noche y los niños estaban somnolientos y cansados. Sofía los acostó en su habitación y les leyó un cuento corto hasta que ambos se durmieron. Una vez que se aseguró de que estaban profundamente dormidos, salió. Sabía que la estarían esperando. Javier y Laura estaban en la parte trasera de la pensión, bajo la tenue luz de una única bombilla amarilla que colgaba de la pared. Parecían 2 depredadores que habían acorralado a su presa, pero esta vez estaban muy equivocados sobre quién era la verdadera presa. «Tenemos que hablar», dijo Javier. Su voz era grave y amenazante. Ya no suplicaba. La desesperación lo había vuelto temerario. «Claro», respondió Sofía con calma. «¿De qué? Deja de jugar, Sofía», gritó Javier perdiendo los estribos. «La obra ha terminado. Sé que has hecho todo esto a propósito. No soy tan estúpido. Ahora dime qué es lo que realmente quieres». Laura estaba de pie detrás de Javier, con el rostro tenso, mirando a Sofía con una mezcla de odio y miedo. Sofía respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire fresco de la noche. Era el momento. Miró a Javier directamente a los ojos. Su sonrisa inocente había desaparecido, reemplazada por una expresión fría que Javier nunca antes había visto.
¿La obra? Repitió con una voz baja pero afilada. ¿A qué obra te refieres, cariño? Porque hay muchas obras en las que estamos actuando, ¿no? La obra del matrimonio feliz, la obra de la esposa tonta que no sabe nada, o quizás tu obra. La del marido fiel que se trae a su puta a las vacaciones familiares, gastando el dinero ganado con el esfuerzo de su mujer. La palabra puta salió de su boca con un énfasis agudo, golpeando a Laura como una bofetada. El rostro de Laura palideció al instante. Javier jadeó como si le hubieran golpeado. No te atrevas a hablar así. No tienes pruebas, tartamudeó, intentando negarlo, pero sabiendo que era inútil. Sofía se rió. Una risa baja, seca y sin alegría. ¿Pruebas? Sacó su teléfono del bolsillo. No necesitó mostrar mucho. Solo abrió un archivo. Una copia del billete de avión a nombre de Laura Vega, con el mismo número de vuelo que el de ellos. Acercó la pantalla del teléfono a la cara de Javier. Aquí tienes el billete como prueba. ¿Quieres ver vuestras conversaciones amorosas por WhatsApp? ¿O qué tal una foto de los dos en el vestíbulo de un hotel durante tu viaje de negocios a las Canarias? Lo tengo todo, cariño. Todo. El mundo de Javier y Laura se derrumbó en ese preciso instante. No había dónde esconderse. No quedaban mentiras que contar. Estaban atrapados, expuestos bajo el cielo como testigo silencioso. Fue entonces cuando comenzó la verdadera histeria. Lo siento, Sofía. Por favor, perdóname. Javier cayó de rodillas al instante, agarrándose al borde de la ropa de Sofía. Estaba loco. Me equivoqué por completo. Por favor, no hagas esto. Piensa en los niños, Sofía. Por favor. Las lágrimas corrían por su rostro. Lloraba como un niño. Laura, por otro lado, tomó un camino diferente. Él me engañó, gritó, señalando a Javier. Me dijo que vuestro matrimonio estaba a punto de terminar. Me dijo que eras fría y que no te preocupabas por él. Yo también soy una víctima aquí. Sofía miró a los dos seres patéticos que tenía delante sin una pizca de compasión. Se soltó de las garras de Javier. Levántate, ordenó con voz fría. Das asco. Miró a Javier, que seguía de rodillas. ¿Pensar en los niños? ¿Te atreves a pronunciar sus nombres después de lo que has hecho? Has traído la enfermedad a su hogar. Has profanado las vacaciones que debían ser suyas. Luego se giró hacia Laura. ¿Y tú, víctima? No me hagas reír. Sabías perfectamente que era un hombre casado. Disfrutaste de sus comodidades, de su dinero, de sus lujos. No eres una víctima. Eres una ladrona. Sofía dio un paso atrás, distanciándose de ellos. Miró al cielo estrellado. Me preguntaste qué quería, dijo, su voz ahora cansada pero firme. Lo que quería, ya lo he conseguido. Solo quería daros la oportunidad de disfrutar de vuestro amor en su forma más pura, sin la distracción del dinero y el lujo. Quería ver lo fuerte que era vuestra relación cuando se ponía a prueba con las dificultades. Y resulta que vuestra relación es tan barata como esta pensión, porque 3 días sin dinero han bastado para que os odiéis. Estas vacaciones han terminado, y vuestro sufrimiento también. Preparaos. Mañana volvemos a casa. Un destello de esperanza brilló en los ojos de Javier y Laura. Esas palabras sonaban como el cielo. Sofía vio esa esperanza y la extinguió de inmediato. Pero no os equivoquéis. No volvemos a casa para estar juntos de nuevo. Volvemos a casa para separarnos para siempre. Con esas últimas palabras, se dio la vuelta y entró en la pensión, a la habitación donde sus hijos dormían en paz. No miró atrás. No necesitaba ver a Javier sollozando en el suelo ni a Laura paralizada por el terror. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. La confrontación había terminado. El veredicto había sido dictado. La mañana siguiente a la confrontación, estuvo envuelta en un silencio incómodo y pesado. No hubo más discusiones, ni más gritos. Solo quedaba la derrota absoluta. Javier y Laura salieron de sus respectivas habitaciones con los ojos hinchados y los rostros demacrados. Parecían dos extraños que, por casualidad, se habían quedado atrapados en la misma situación, ya no como amantes. Evitaban la mirada de Sofía, e incluso la de ellos mismos. Sofía, por el contrario, parecía fresca y llena de energía. Ya había despertado a los niños, les había ayudado a hacer las maletas y actuaba como si fuera un día cualquiera. Para ella, realmente era un nuevo día, el primer día del resto de su vida libre. Durante el último desayuno de pan duro, Sofía anunció sus planes con un tono práctico y eficiente, como si estuviera dando un informe en una reunión de negocios. La misma furgoneta vendrá a recogernos a las 9 en punto. Nos llevará directamente al aeropuerto de Marrakech. El vuelo es esta noche, dijo, sin dirigirse a nadie en particular. Una pequeña chispa de esperanza apareció en los rostros de Javier y Laura.
Este tormento estaba a punto de terminar. Pronto saldrían de este maldito pueblo. Volverían a la civilización. Pero Sofía aún no había terminado. Dejó su taza de té y miró a Javier directamente. Y para que quede una cosa clara, cariño, que volvamos a España no significa que todo vuelva a la normalidad. Para nosotros ya no habrá normalidad. Cuando lleguemos a Madrid, mi abogada se pondrá en contacto contigo. Nuestro matrimonio ha terminado. Esas palabras, pronunciadas con tanta calma bajo el sol de la mañana, dolieron más que todos los gritos e insultos. Era una declaración final, un hecho irrevocable. Javier solo pudo bajar la cabeza y mirar su pan intacto. Ya no tenía fuerzas para discutir. El viaje de vuelta a Marrakech fue todo lo contrario al de ida. Si antes hubo confusión y sorpresa, ahora solo había vergüenza y desesperación. Durante las 4 horas en la calurosa y ruidosa furgoneta, nadie dijo una palabra. Valentina y Leo, sintiendo la tensión de los adultos a su alrededor, también se mantuvieron en silencio, simplemente mirando por la ventanilla. Cuando llegaron al grandioso y moderno aeropuerto de Marrakech Menara, el contraste con la vida de los últimos días fue brutal. La multitud, el glamour de las boutiques de diseño y el aroma a café de las cafeterías caras parecían un paisaje de otro planeta. Para Javier y Laura, este era un paraíso que ya no podían tocar. Sofía condujo a su extraño y pequeño grupo hacia los mostradores de facturación. Entregó su pasaporte y los de los niños. Después de recibir sus tarjetas de embarque, se volvió hacia Javier y Laura. Este era el acto final de su drama. «Toma», dijo, entregándole un sobre a Javier. Con manos temblorosas, Javier lo abrió. Dentro había un único billete de avión. Lo leyó. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Era un billete de vuelta a Madrid. Pero no era un billete de clase business con una aerolínea de renombre. Era un billete de clase turista con una de las aerolíneas de bajo coste más baratas. La ruta también era espantosa. Un vuelo de Marrakech a Estambul, con una escala de 12 horas. Luego de Estambul a Dubái, con otra escala de 8 horas, antes de finalmente tomar el vuelo a Madrid. Un viaje de vuelta de casi 2 días completos. No era un billete, era un castigo. Un mensaje claro de su nuevo estatus en el mundo. «¿Qué es esto?», susurró débilmente. «Tu billete de vuelta, cariño. Creo que se corresponde con tu contribución a estas vacaciones», respondió Sofía fríamente. Luego, sacó 3 tarjetas de embarque más de su bolso. Se las dio a Valentina y a Leo. «Estos son los nuestros, chicos». Javier echó un vistazo a esas tarjetas de embarque. Las palabras primera clase estaban impresas con claridad. Una última bofetada, tan dolorosa. Fue entonces cuando Laura, que había permanecido en silencio con el rostro pálido, finalmente habló, su pánico alcanzando su punto máximo. «¿Y el mío? ¿Dónde está mi billete?», preguntó con voz pequeña y temblorosa. Sofía se giró hacia ella. Su mirada estaba vacía de emoción, como si estuviera mirando a una extraña sin importancia. «¿Tu billete?», repitió con un tono de fingida sorpresa. «¿Por qué debería preocuparme por tu billete? No eres de mi familia, no eres mi responsabilidad». Hizo una pausa antes de asestar la frase mortal. «Viniste a Marruecos como invitada no deseada de tu amante», dijo, lanzando una mirada cínica a Javier. «Así que pídele a él que te compre un billete de vuelta. ¿No te prometió el mundo? Un billete de turista no debería ser un gran problema para él». Y con eso, se lanzó la última bomba. Laura miró a Javier con ojos suplicantes. Pero, ¿qué podía hacer Javier? Era un hombre en bancarrota con nada más que un miserable billete de vuelta en la mano. No tenía dinero, ni tarjetas, ni nada. Apenas podía ayudarse a sí mismo, y mucho menos a otra persona. Su relación prohibida, que había comenzado con dulces susurros y grandes promesas, terminó allí mismo, en medio de la multitud de la terminal de salidas del aeropuerto de Marrakech. Terminó con la mirada desesperada de Laura y la mirada impotente de Javier. Sofía no esperó a ver el final de su drama. Ya no le importaba. Su misión había terminado. «Venga, chicos, tenemos que entrar. Tenemos una sala muy cómoda y mucha comida rica esperándonos», dijo con voz alegre. Tomó las manos de Valentina y Leo y, arrastrando su equipaje de mano, caminó con paso firme hacia la puerta de control de pasaportes. No miró atrás ni una sola vez. Dejó su podrido pasado atrás, en la forma de un marido humillado y una amante abandonada a miles de kilómetros de casa. Delante de ella, se abría una puerta a una nueva vida. Una vida en la que ella era la única reina. El vuelo de primera clase de Marrakech a Madrid fue un capullo de lujo y serenidad. En la tranquila cabina, en un espacioso asiento que se convertía en una cama,
Sofía finalmente pudo respirar. Durante días había actuado como un general en un campo de batalla, manteniéndose firme gracias a la adrenalina y a una rabia fría. Ahora, con sus hijos profundamente dormidos en los asientos de al lado, arrullados por la comodidad y un suministro ilimitado de películas infantiles, la fachada de su fortaleza comenzó a agrietarse un poco. No lloró. Las lágrimas ya se habían secado, reemplazadas por un cansancio que le calaba hasta los huesos. Miró por la ventanilla las interminables nubes blancas que se extendían bajo el ala del avión. Pensó en la persona que había sido, la mujer que había planeado con tanto amor cada detalle de unas vacaciones que se habían convertido en una pesadilla. La mujer ingenua que había creído en el cuento de hadas de un matrimonio feliz para siempre. Esa mujer le parecía ahora tan extraña, como si fuera otra persona de un pasado lejano. La traición de Javier no solo le había roto el corazón, sino que había quemado su antiguo yo hasta los cimientos. Y de esas cenizas había nacido una nueva Sofía, más fría, más dura, pero también mucho más consciente de su propia fuerza. Esto no era un simple regreso a casa, era una fuga. Estaba sacando a sus hijos de una tierra de esclavitud emocional y llevándolos a la tierra prometida que ella misma construiría. Cuando el avión finalmente aterrizó en el aeropuerto de Madrid-Barajas, Sofía se sintió como si acabara de regresar de una guerra. El coche de alquiler premium que había reservado desde Marruecos la estaba esperando. Un educado chofer la ayudó con su equipaje. El viaje a casa se sintió a la vez real y surrealista. Las calles familiares, los edificios reconocibles. Todo era exactamente como lo había dejado, pero ella había cambiado para siempre. Su corazón latió un poco más rápido cuando el coche entró por la puerta de su exclusiva urbanización. Esta era su prueba final. Volver a entrar en la casa que una vez había sido testigo de tantas mentiras. Pero cuando abrió la puerta principal, lo que la recibió no fue un mal recuerdo. En cambio, fue la visión de un nuevo comienzo. En una esquina del salón, cerca del garaje, había docenas de cajas de cartón de varios tamaños, cuidadosamente apiladas. Dentro estaban todas las pertenencias personales de Javier: su ropa, su juego de palos de golf, su colección de relojes, sus fotos, todo. Su asistenta del hogar había seguido a la perfección sus breves instrucciones enviadas por mensaje desde Marruecos. La casa había sido purificada. Llevó a los niños, aún medio dormidos, a sus habitaciones. Después de asegurarse de que estaban cómodos, bajó de nuevo al salón. Tocó una de las cajas con la punta de su zapato. No había tristeza, ni dudas. Solo un inmenso alivio. Se había quitado un peso de encima. Esa tarde sonó el timbre. Una mujer elegante y de aspecto decidido estaba en la puerta. Era Elena, la abogada a la que Sofía había contactado semanas antes, cuando sus primeras sospechas comenzaron a surgir. Elena era más que una abogada. Era una vieja amiga que sabía exactamente cómo luchar por los derechos de una mujer. Se sentaron a la mesa del comedor, el mismo lugar donde Sofía había planeado una vez las vacaciones familiares. Ahora sobre la mesa, había carpetas llenas de documentos legales. Hemos recopilado y verificado todas las pruebas, Sofía, dijo Elena con voz firme. La prueba de la transferencia del billete a nombre de Laura Vega, el registro de los sospechosos viajes de negocios de Javier. Con tu testimonio de lo ocurrido en Marruecos, tenemos un caso muy sólido. Exigiremos la custodia total de los hijos y un reparto de bienes muy favorable para ti, considerando que la mayor parte del patrimonio común proviene de tu negocio. Sofía sintió. Haz lo que tengas que hacer, Elena. Solo quiero que todo esto termine. Quiero que ese hombre desaparezca de mi vida y de la de mis hijos para siempre. La tormenta no solo se desató dentro de su casa. Los rumores comenzaron a extenderse como la pólvora. Primero, Sofía llamó a sus padres y les explicó todo con calma. Se quedaron conmocionados, por supuesto, pero su apoyo fue inquebrantable. Su madre vino inmediatamente, trayendo comida y abrazando a sus nietos, ofreciendo su fuerza sin hacer demasiadas preguntas. Luego vino la llamada de su suegra, la madre de Javier. Su tono era hostil. Acusó a Sofía de ser demasiado cruel, de no tener corazón y de haber humillado a su hijo. Sigue siendo tu marido, Sofía, el padre de tus hijos. ¿Cómo puedes echarlo así? ¿Dónde tienes el corazón? Le espetó la mujer por teléfono. La antigua Sofía habría llorado y se habría sentido culpable. Pero la nueva Sofía respondió con una calma aterradora. Suegra, simplemente le he devuelto lo que se merecía. Debería preguntarle a su hijo dónde tenía el corazón cuando trajo a otra mujer a nuestras vacaciones familiares. Mi decisión es firme. No hay nada más que hablar. Colgó antes de que su suegra pudiera responder. 2 días después, Javier finalmente llegó.
Su viaje había sido un pequeño infierno, atrapado en asientos estrechos, rodeado de extraños, pasando horas interminables en aeropuertos impersonales. Tuvo mucho tiempo para pensar, para reflexionar sobre su estupidez y para planear cómo iba a suplicar el perdón de Sofía. Esperaba poder persuadirla, seducirla de nuevo, como siempre había hecho. Tomó un taxi y llegó frente a su casa. Estaba demacrado, cansado y sucio. Caminó hacia la puerta principal e intentó meter la llave. No entraba. Lo intentó de nuevo, pero seguía sin funcionar. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la cerradura había sido cambiada. El pánico se apoderó de él. Tocó el timbre repetidamente. No hubo respuesta. Golpeó la puerta. Sofía, abre la puerta. Sofía. Miró por una ventana y fue entonces cuando lo vio. El montón de cajas de cartón apiladas en el garaje. Sus cosas. Su mundo, empaquetado en cajas baratas. Se tambaleó hacia atrás, sin aliento. Intentó llamar a Sofía. Su número estaba bloqueado. Intentó enviarle un mensaje. No se entregó. ¿Realmente lo habían echado? Lo habían dejado fuera de su propia vida. Mientras tanto, las noticias sobre Laura llegaron a oídos de Sofía a través de Elena, cuyo detective había seguido la situación. Laura estuvo atrapada en Marrakech durante 3 días. Después de no poder conseguir dinero de Javier, que tampoco tenía nada, finalmente contactó en pánico a la embajada española. Con la ayuda de la embajada y el dinero enviado por su furiosa familia desde España, finalmente pudo comprar un billete de vuelta. Su regreso estuvo marcado por una inmensa vergüenza. Perdió su trabajo, fue rechazada por sus amigos y se convirtió en el centro de los cotilleos. Había apostado todo por un momento de lujo y lo había perdido todo. Esa noche, Javier seguía sentado en la acera de enfrente, mirando la casa que una vez fue suya. Un coche se detuvo frente a él. La abogada de Sofía, Elena, salió del coche. No dijo una palabra. Simplemente le entregó a Javier un sobre grueso. Dentro estaba la primera citación judicial para su demanda de divorcio. Arriba, en el segundo piso de la casa, Sofía acababa de terminar de leerles un cuento a Valentina y a Leo. Apagó la luz de la habitación, dejando solo una pequeña lámpara de noche que emitía un suave resplandor. Desde la ventana de su propia habitación, pudo ver la silueta de Javier, sentado impotente al otro lado de la calle. No sintió nada, ni odio ni compasión, solo vacío. La tormenta había pasado, dejando solo escombros a su paso. Y sobre esos escombros, ella, sola, reconstruiría su reino. Pasó un año. Las estaciones cambiaron, y también la vida de Sofía. El polvo que se había levantado de la tormenta de su matrimonio destrozado se había asentado hacía mucho tiempo, reemplazado por los cimientos de una nueva vida que había construido, ladrillo a ladrillo, con sus propias manos. El proceso de divorcio fue más rápido de lo esperado. Ante pruebas irrefutables, Javier no tuvo más opción que rendirse. Al principio se resistió, contrató a un abogado y exigió una parte sustancial de los bienes, pero ante la evidencia de su infidelidad y el hecho de que la principal fuente de su patrimonio era el negocio de Sofía, su resistencia fue inútil. El día que se leyó la sentencia final, Sofía sintió como si una pesada cadena que la había estado ahogando finalmente se hubiera roto. Salió del juzgado no como una viuda afligida, sino como una mujer libre. Obtuvo la custodia total de sus hijos, la casa y la mayor parte de los bienes que por derecho le pertenecían. Esa libertad le dio una nueva energía. Volcó toda su pasión en su negocio de catering, la cocina de Sofía. Ya no solo aceptaba grandes pedidos, sino que también abrió una pequeña y acogedora cafetería en el centro de la ciudad. El lugar se hizo rápidamente popular, famoso por sus deliciosos pasteles y su ambiente cálido. Sofía estaba allí a menudo, saludando a los clientes con una sonrisa genuina. Con las manos manchadas de harina, parecía más viva y feliz que nunca. Ya no era la esposa de Javier García, era Sofía Herrera, una exitosa empresaria, madre y reina de su propio reino. La relación con Valentina y Leo floreció en este nuevo y pacífico entorno. Una casa sin tensiones no dichas y sin mentiras, se convirtió en un verdadero paraíso. Sus risas se oían con más frecuencia. Pasaban los fines de semana montando en bicicleta, haciendo picnics en el parque o experimentando con nuevas recetas en la cocina. Sofía siempre estaba ahí para ellos, escuchando sus historias del colegio, ayudándoles con los deberes y abrazándolos fuerte cada noche. Javier, por su parte, se convirtió en una historia con moraleja. Lo perdió todo. Después del divorcio, su reputación se hundió.
Varios clientes importantes de su empresa, que conocían a Sofía, se retiraron. Finalmente, fue despedido de su puesto de director. Se mudó a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad y luchaba por reconstruir su vida desde cero. Tenía derecho a visitar a sus hijos una vez cada 2 semanas. Esos encuentros siempre eran incómodos. Valentina y Leo lo respetaban como su padre, pero la distancia emocional entre ellos era inmensa. Javier los miraba y, a lo lejos, miraba la casa que una vez fue suya, con un profundo arrepentimiento. Había cambiado un reino por una aventura barata, y ahora no tenía ninguno de los dos. Sobre Laura, Sofía nunca volvió a saber nada, ni se molestó en averiguarlo. Esa mujer era un fantasma del pasado, una nota a pie de página insignificante en el libro de su vida. Una tarde soleada, Sofía estaba sentada en la terraza de su cafetería, con una taza de café y su ordenador portátil delante. En la pantalla había una web de viajes abierta, pero esta vez, la página que miraba no era sobre Marruecos. Mostraba fotos de los campos de lavanda de la Provenza, en Francia. Valentina y Leo, que acababan de salir del colegio, corrieron hacia ella. ¿Qué estás mirando, mamá?, preguntó Valentina, asomándose a la pantalla. Los ojos de los niños brillaron al ver las hermosas fotos. ¡Hala, qué bonito! ¿Vamos a ir allí, mamá?, preguntó Leo emocionado. Sofía sonrió. Una sonrisa genuina que venía de lo más profundo de su corazón. Abrazó a sus 2 hijos. Sí, mis amores, en las vacaciones de verano, solo nosotros 3. Veremos las flores, comeremos helado de lavanda y montaremos en el tren de alta velocidad. Esta será nuestra verdadera aventura. La alegría de los niños era la música más hermosa para sus oídos. Cerró el ordenador portátil. La planificación de estas vacaciones se sentía muy diferente. Sin cargas, sin dudas, solo la pura anticipación de la felicidad. Miró la bulliciosa calle de la ciudad que tenía delante, pero sus pensamientos volaron por un momento al pasado. El viaje a Marruecos. El viaje que comenzó con una traición y terminó con una venganza. Fue el infierno por el que tuvo que pasar, pero no la destruyó. Al contrario, las llamas de ese infierno la habían forjado, haciéndola más fuerte, más sabia y mucho más consciente de su propio valor. Había perdido a un marido que no valía nada, pero en el proceso había encontrado a la reina que llevaba dentro. El sol de la tarde comenzó a descender, proyectando un cálido resplandor dorado sobre la ciudad. Para muchos era la señal del final del día, pero para Sofía se sentía como un amanecer, un nuevo y brillante amanecer para ella y sus hijos. Y más allá del horizonte, podía ver un futuro que se extendía, vasto, lleno de promesas e infinitas posibilidades. Google Search Suggestions. Display of search suggestions is required when using grounding with Google Search. Learn more. Nombres y apellidos comunes en España. Viajes de lujo desde España a Marruecos. Pueblos remotos en las montañas del Atlas, Marruecos. Comida típica de Marruecos.